Hola amiguitos, ¿cómo están? Esta es la parte número 2 del tema los debates. Como tú recordarás que dijimos que el debate no era un bate, no, un debate son opiniones. Es como una guerra de palabras, ¿verdad? Donde cada quien pues tiene sus argumentos. Recuerda que los argumentos son como las pruebas, lo que te basas, la información necesaria para poder discutir. Entonces, como su nombre lo dice aquí, necesitamos opiniones diferentes. Ok, vamos a leer otros dos textos para que tú te sigas preparando para un debate que vamos a tener en la escuela. Ok, entonces vamos a ver si tú estás de acuerdo con los alimentos transgénicos o estás tú de acuerdo con los alimentos naturales u orgánicos, también se llaman orgánicos. Recuerden, estamos viendo las posturas, diferentes posturas de ustedes. A ver, ¿tú qué estás haciendo? A ver, ¿estás a favor de los alimentos transgénicos? Recuerda que los alimentos transgénicos son aquellos que están manipulados por el hombre en laboratorio, ya sea las semillas, los alimentos, las plantas. Principalmente estamos hablando del maíz, ¿verdad? Que no, aquí en México dice que llevamos mucho retraso, porque en México no se quiere empezar a trabajar con los transgénicos, porque tienen miedo que vayan a infectar otras plantas orgánicas que ya hay aquí en México. Muchos también le llaman criollas. Entonces, estamos haciendo un debate entre lo transgénico y lo orgánico. Lo orgánico es lo natural. Así que vete viendo de qué lado estás tú. Así que vamos a ver otra lectura que habla acerca de los efectos sobre la salud humana. Vamos a ver los alimentos transgénicos, ya dije transgénicos. Ok, los transgénicos, recuerden, vamos a recordar que los transgénicos son alimentos manipulados por el hombre. ¿Para qué? Para que la semilla pues no se infecte fácilmente, sea fuerte así como Superman, para que no le infecten pues los insectos, las enfermedades, los hongos, los fungicidas, ¿verdad? Los hongos, ciertas enfermedades que atacan a esos alimentos o a esas plantas. Entonces el hombre optó por convertirlos en transgénicos, ¿verdad? Como para que no le pase nada. Pues pueden tener dos efectos directos en este plan. La introducción de proteínas. Entonces quiere decir que si nosotros comemos alimentos transgénicos, vamos a tener el hombre, que es lo que le mete a estos transgénicos, a las semillas, les mete proteínas que eventualmente alergénicas y el desarrollo de resistencia a los antibióticos. ¿Qué quiere decir esto? Que esos alimentos, ¿verdad?, son resistentes, ¿sí? Resistentes a ciertos animalitos abióticos de vida que atacan a estos alimentos y tienen proteínas, ¿verdad? En efecto, dice, si bien ciertos alimentos como la leche, las zanahorias pueden contener normalmente proteínas de este tipo,
Tal posibilidad se multiplica con los procedimientos biotecnológicos. ¿Qué quiere decir eso? Biotecnológicos quiere decir que lo han manipulado por medio de la tecnología. Claro, ahí en los laboratorios, ¿verdad? Buscan que estos alimentos pues le apliquen la tecnología. Bio quiere decir vida, biológico, de la vida, de la tecnología, capaces de introducir genes. Me acuérdense que los genes están en las células. Ahí los genes nos dicen cómo va a ser una planta. También en nosotros, los humanos, los genes nos dicen cómo vamos a ser nosotros, ¿sí? Y los genes dicen si vas a ser alto, si vas a ser chaparrito, si vas a ser, a ver, de ojos de qué color, si son negros, si son verdes, o si vas a ser corpulento, musculoso, o vas a ser delgadito, o gordito, o flaquito, según cómo diga la genética, así vamos a ser. Pero el hombre ahora es capaz de manipular estos genes, ¿sí? Para convertirlos en más fuertes, que determinan la producción de proteínas que jamás han estado presentes en los alimentos. Quiere decir que con esta manipulación hay proteínas entonces que ya van a estar en esos alimentos que nunca habían estado. Y ahora, gracias a esta tecnología o biotecnología, pues ahora sí va a haber esas proteínas. Recuerde que los antibióticos es la resistencia. Anti quiere decir en contra de algunos animalitos bióticos o enfermedades bióticas que atacan estos alimentos. Entonces se hacen más resistentes, más fuertes. Ok, uno de los ejemplos más conocidos en este sentido es el de una proteína de la nuez de Brasil. A ver, hay una nuez, una nuez que tiene proteínas codificada en la soja transgénica, que puede en ciertos casos provocar reacciones alérgicas a los seres humanos. Quiere decir entonces que esa nuez que la hicieron en un laboratorio, esa nuez de Brasil, acuérdate, no es, ok, ¿qué provoca? Cuando se la comieron, resulta que produjo reacciones alérgicas. O sea, cuando uno dice que es alérgico a un alimento, entonces a veces el cuerpo se irrita, le salen ronchas y todo eso, se llama alergia. Entonces a muchos humanos les dio alergia a comer esta nuez de Brasil. Esta nuez, entonces se les dio mucha alergia. Por eso muchos dicen que no, que esto no debe de ser. ¿Por qué? Porque como están manipulados, piensan que es perjudicial para la salud. Entonces, dice así: por otra parte, no siempre es fácil predecir si una proteína artificialmente modificada será o no alérgica. Que sí, que no sabemos, no podemos decir si esa va a ser alérgica o no alérgica al ser humano, lo cual agrega mayor incertidumbre al uso de los transgénicos. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente no quiere los transgénicos porque piensan que se van a enfermar, ¿sí? Entonces es lo que dice aquí, y que puede producir alergias. Acuérdate. En el segundo efecto importante en el desarrollo de la resistencia a los antibióticos, o sea que a esas bacterias, por ejemplo,
estas plantitas son resistentes, ¿verdad? A unas enfermedades. Ya no los pueden, esas plantitas como la del maíz a lo mejor, o de la nuez, ¿verdad? Entonces, son resistentes. Ya no las puede matar un animalito, o ya un fungicida o un hongo no tan fácilmente la puede matar. Entonces, debido al uso de genes, marcadores provenientes de aquellos tales genes no tienen otra función que la de indicar la presencia de otros. A ver. O sea, que quiere decir que sus genes ya vienen marcados. Recuerden que los genes es la herencia que ellos tienen, las plantas ya vienen marcaditas, que no les va a pasar nada. Dice, genes introducidos, pero el problema reside en que permanecen en el código genético. Quiere decir que en la genética, dentro de su cuerpo, allí están metidos. Entonces, la planta transgénica reduce la eficacia terapéutica de otros antibióticos. A ver, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta plantita, que es la planta ya manipulada por el hombre, la transgénica, ¿sí? Ahí tiene ese código genético, ya no se puede modificar. Entonces, estos reducen, dice, la eficacia terapéutica de otros antibióticos. Quiere decir que ya no van a poder, ¿verdad?, modificarlos. También los agroquímicos. Usted dirá, ¿qué son los agroquímicos? Agroquímicos es aquellos que le echan a las plantitas para que algunos crezcan más. Por ejemplo, los agroquímicos pueden ser algún químico que le echan para que la plantita crezca más rápido, o también algo que le haga falta al suelo. Esos son los agroquímicos. Algún químico también para matar a algún animalito o alguna enfermedad. Son agroquímicos, que son químicos que sirven para la agricultura. Asociados a los transgénicos, pueden ocasionar graves efectos sobre la salud humana. Entonces, aquí está diciendo que los transgénicos, cuando se utilizan agroquímicos, el efecto puede tener efectos sobre la salud humana. Muchos dicen, por ejemplo, que el cáncer viene de aquí, porque comemos muchos agroquímicos, y entonces estos agroquímicos infectan a las plantas o a las semillas. Nosotros no las comemos, y dice que aquí hay un efecto grave en la salud humana. A ver, el glufosisato de amonio y el glifosato, de amplio uso en la actualidad, actúan como tóxicos metabólicos sistémicos. O sea, quiere decir que esto que le echan a las plantas, uno que se llama glufosinato, acuérdate de glufosinato, como se hace sinato, y el otro dice el glifosato. Los dos son uno glufo y otro glifo, acuérdate. Estos dos, de amplio uso en la actualidad, actúan como tóxicos metabólicos sistémicos. ¿Qué quiere decir? Que causan en el cuerpo, en el sistema, ¿verdad?, tóxico. Que si yo lo como, me puede provocar algo en el cuerpo. Así que se hace muy tóxico. Se ha comprobado que el glufosinato de amonio puede provocar intoxicación. Entonces quiere decir que el cuerpo se intoxica. Neurológicas quiere decir
que en los nervios, atacan los nervios. El neurológico quiere decir de los nervios respiratorios, en la nariz, en los pulmones, donde respiramos. Unos también puede provocar gastrointestinales, o sea, el intestino que nos da diarrea, eso es también el estómago. Y hematológicas, o sea, hematológicas quiere decir que en la sangre, hematomógicos, así como malformaciones congénitas en seres humanos, que quiere decir que los niños van a nacer, deformes, congénitas, y sí que malformaciones, que a veces hay niños que nacen así, mal formados de la cara, de la cabeza o de los brazos, nacen sin brazos o sin piernas. Según aquí dice que estas malformaciones de los seres humanos, mamíferos en general, que quiere decir que no nada más en los seres humanos, sino también en los animales, todos los que son mamíferos. Recuerden que los mamíferos son aquellos que nacen y pues tienen la calidad de mamar a su mamá cuando están pequeños, así como por ejemplo las cabritas son mamíferos, los borregos son mamíferos, nosotros mismos somos mamíferos también, ¿sí? Hay muchos animales. Entonces dice, también tiene efectos tóxicos, nos quiere decir que también esos alimentos son tóxicos. También en las mariposas, en las maripositas que andan ahí volando de un lugar a otro, pues también ellos se van a morir o se van a enfermar al comer estos tipos de alimentos que van a estar. Entonces por eso muchos mejor dicen no, transgénico no. Y una serie de insectos útiles para el ser humano, como las larvas de las almejas. No sé si ustedes han comido almejas, por ejemplo, que están haciendo una conchita. Las ostras también ya se están contaminando, ¿sí? Y en ciertos peces de agua dulce, en los peces también, agua dulce, en particular la trucha. No sé si han comido una trucha sabrosa acá, pues eso también, esa trucha arcoíris también se intoxica. Más aún inhibe el desarrollo de bacterias del suelo, especialmente aquellas que fijan el nitrógeno, que es indispensable para la salud del ambiente. O sea que el nitrógeno es importante, y entonces al ser transgénico ya no va a haber ya no se va a desarrollar el nitrógeno, como dice aquí. El desarrollo del nitrógeno ya no va a ser posible. Ok, todo esto te va a servir. A ver, yo quiero que vayas subrayando, así como subrayamos, lo más importante, que se llaman ideas principales. Las ideas principales quiero que tú las vayas viendo, las vayas subrayando, así que yo quiero que vayas lo más importante. ¿Por qué? Porque te va a servir, esto te va a servir para poder debatir, ¿sí? Tú pues, si pues estás en contra o a favor de los transgénicos, bueno, aquí es más que nada para los que están en contra. Tienen que decir que las maripositas, que los peces, las truchas, el nitrógeno, los transgénicos, los antibióticos y todo eso va a servir para que tú tengas los argumentos necesarios para poder debatir. Ok, a ver, ahora vamos a hablar del aguacate orgánico en México. Recuerden que el aguacate orgánico es aquel que no está hecho en laboratorio. El orgánico es el que aprovechan los pueblos, los que cultivan, ¿verdad? Van agarrando, por ejemplo, las semillitas más grandotas, más bonitas, y van mejorando la calidad de la semilla o de la planta. Dice, el aguacate en México se ha aprovechado desde antes de la colonia de los pueblos indígenas de México.
Centroamérica, Perú, Chile. Cuando llegaron los españoles ya era cultivado, o sea, quiere decir que el aguacate ya era de aquí de América. El mejoramiento genético del aguacate criollo, así le llamaban aguacate criollo, ¿por qué? Porque es el natural, ¿sí? En nuestro país decreció paulatinamente. Con el ingreso de la variedad fuerte, o sea que una variedad que se llamaba fuerte, importada de Estados Unidos, a principios de los 60, al ser sustituidas por las huertas criollas con las nuevas variedades. La variedad Hass, a ver, es el aguacate Hass, como si fuera el gas, Hass, es la más aceptada tanto el consumidor como el productor. Entonces quiere decir que es el aguacate que más les gusta, ¿verdad? El aguacate Hass. Aceptada tanto por el consumidor, quiere decir que el que consume, el que come, como el productor, como el que la planta, el que la cuida, ¿verdad? Entonces, dice, el manejo orgánico de los huertos del aguacate surge como una alternativa de manejo agroecológico. ¿Qué quiere decir? Que la agricultura agroecológico, que se cuida la ecología, o sea, se cuida el ambiente, como quien dice, debido a que el suelo ha perdido la característica de ecosistema viviente y que los insectos, hongos y bacterias y otros microorganismos han perdido su equilibrio en los agrosistemas por la forma en que hemos manejado la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que se han perdido bacterias, todo esto, miren, se dice bien que se ha perdido todo esto que vivía antes, pues ya casi no hay insectos, hongos, las bacterias y microorganismos, pues ya se ha perdido el equilibrio. Quiere decir que ya estos insectos y estos hongos y bacterias y microorganismos ayudaban, ¿verdad?, al aguacate para que fuera más bonito, más sabroso, con más proteínas. Pero como ya se ha perdido esto, dice, pues entonces la agricultura, dice, una situación que es necesario reanalizar y corregir antes de que sea demasiado tarde. Si esto ocurre, pues entonces ya no va a haber aguacate, ya que en nuestro país contamos con dos amargas experiencias, como la del Valle de Apatzingán. A ver qué pasó en Apatzingán. A ver, allá Apatzingán y la región lagunera, allá en la laguna, región lagunera, zonas que fueron, a ver, ¿qué hicieron? Agotadas en un lapso muy corto de la explotación agrícola. ¿Qué quiere decir? Que se acabó en esos lugares porque todos la explotaban, o sea que todos querían tener esos. Entonces en Apatzingán, eso fue lo que pasó en la lagunera, ¿sí? Acuérdate. Ok. En la actualidad y con los adelantos científicos se sabe que la mayor parte de los insumos de síntesis química solo han propiciado erosiones y contaminación de los suelos, disminución de la biodiversidad genética. Ok, entonces quiere decir que los adelantos científicos, pues quiere decir que todos esos químicos que le echaron, la síntesis química, pues no ha servido de nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tierra se ha erosionado. ¿Qué quiere decir erosionado? Pues desgastado. Ya no es igual. Cuando algo se erosiona, quiere decir que se desgasta. ¿Qué más? Aparte de desgastar, erosionar, contaminación. Se contaminan por los químicos los suelos. Y disminuye la biodiversidad genética. Quiere decir que ya no hay diversidad. Vulnerabilidad de los cultivos a los insectos. Estos insectos, ¿sí? Quiere decir que los insectos atacan fácilmente
a el cultivo del aguacate orgánico. Fomento de monocultivo y reducción de los alimentos disponibles. La palabra monocultivo quiere decir mono, uno, un mono, no es cierto, quiere decir uno, pero un solo cultivo. Es como aquí, por ejemplo, aquí en Agua Nacida, que es lo que cultivan. Pues la naranja, nada más pura naranja y naranja y naranja y naranja y naranja y naranja. ¿Y qué va a pasar si nada más sembramos naranja y naranja y naranja y naranja? Pues entonces el suelo se va a desgastar, así se llama, se desgasta. Ya el suelo ya no quiere producir más naranja porque ya la hemos explotado mucho. A eso se le llama monocultivo. Mono quiere decir uno solo, un solo cultivo. No creas que quiere decir un solo mono que se come una sola naranja. Quiere decir que nosotros nada más tenemos un solo cultivo que ha formado reducción de los alimentos disponibles, ocasionando, ¿qué ocasiona? A ver, si nosotros tenemos un monocultivo como la naranja o el aguacate, nada más puro aguacate, el empobrecimiento de las masas. ¿Qué esto quiere decir? Que se empobrece, la tierra también se empobrece, así como nosotros que ya no tenemos dinero, la tierra también ya no tiene para hacer naranja, ya no tiene para hacer más aguacate. Las grandes masas de campesinos han incrementado los conflictos sociales en el campo y la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que esto va a hacer conflictos. Conflictos quiere decir problemas. Va a haber problemas sociales entre el campo, porque es campo y la ciudad. ¿Por qué el campo y la ciudad? Porque el campo ya no se está cultivando como antes. Como una alternativa en nuestro país surge la agricultura orgánica. O sea que también muchos dicen, ya vamos a lo orgánico, a lo natural mejor, el cual retoma conocimientos prehispánicos y progresos científicos de todas las disciplinas agronómicas, excluyendo por sus resultados e impactos negativos. ¿Qué quiere decir? Que desde hace mucho tiempo aquí en México, prehispánica quiere decir antes que llegaran los españoles, ha habido progresos en toda la agricultura, las agronómicas. Pero dice que también han tenido impactos negativos. Desde hace mucho tiempo, pues como que no nos ha ido muy bien con eso de que lo orgánico. Y por la alta dependencia tecnológica, quiere decir que nosotros dependemos de la tecnología. No podemos estar sin la tecnología. Ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues ahora, por ejemplo, ya no se chapolea como antes. Ahora nada más le tiran ahí, dice mata hierba y ya. Que representan los insumos de síntesis química, o sea, puro químico. Se considera lo más importante es lograr una producción sostenida, que quiere decir que sea una producción igual, ¿sí? de buena calidad y que ajuste a las condiciones ambientales, o sea, que no perjudique al ambiente, y cosmobiológicas de nuestro país. Que quiere decir que pensar en la biología, la vida de nuestro país, del ambiente. Ok, entonces esos son, a ver, ya tenemos nosotros, ahora sí, para poder debatir. Acuérdate, te recomiendo que le vuelvas a echar una vistazo, una lectura a estos tres. Entonces sería primero hay que leerlo, después vas a leer el de los efectos sobre la salud humana, y vas a leer también lo del aguacate
orgánico, que dice que no nos ha ido muy bien a veces y que también estamos luchando por... Ok, entonces ahora sí nos toca hacer tus argumentos. Por eso dice aquí, discute con tu equipo cuáles son las ideas principales del texto que leyeron. Traten de acompañar sus argumentos con referencias textuales de los párrafos en los que se expliquen sus afirmaciones. A partir de ideas principales del texto, escriban notas. Recuerden primero definir las palabras desconocidas a partir de su contexto. Nuevamente busquen todas aquellas palabras o frases que sirven para relacionar oraciones y anótenlas en tu cuaderno, como lo hicieron la primera lectura, es decir, completen la lista. Ok, entonces ya estamos listos para entonces hacer un debate. Uno va a estar, hay ventajas entonces y hay desventajas de usar el transgénico. Ok, entonces tarea, a ver, acuérdense que esta fue la última que hicimos, todavía está aquí. Ok, vamos entonces a una nueva tarea. ¿Sí? Vamos a hacer un cuadro. ¿Sí? Entonces, y vamos a hacer lo siguiente, abusados. Vamos a hacer un cuadro aquí donde vamos a subrayar aquí en medio. ¿Sí? Vamos a insertar aquí, yo lo voy a hacer aquí con esto. ¿Sí? Vamos a hacer un cuadro como este. Tú lo puedes hacer con tu lapicero. ¿Sí? Tu lapicero. Y le vamos a poner, a ver, el uso de los transgénicos. Vamos a ver aquí las ventajas y cuáles son las desventajas. Le vamos a poner aquí ventajas de usar los transgénicos. Y acá le vamos a poner desventajas. Aquí yo quiero que le ponga, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 7 y acá otras 7. Entonces, las ventajas de usar, del uso, vamos a poner aquí del uso de transgénicos. Del uso de transgénicos. Para saber cuáles son las ventajas y desventajas, pues tienen que leer nuevamente lo que acabamos de leer, ¿sí? Las ventajas de utilizar transgénicos y las desventajas, ¿sí? Ok. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Una ventaja sería de que las ventajas es que hay proteínas especiales en las ventajas de usar transgénicos. Las desventajas, por ejemplo, es de que te puedes intoxicar al comerlos, ¿sí? Ahora tú te toca poner aquí, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si le puedes agregar uno más, le puedes agregar para que tengas 10. A ver, 10 ventajas y 10 desventajas. Para eso tienes que regresar a aquí. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar los transgénicos? Para eso tendrás que volver a leer estos dos. A ver, este. Estas es las ventajas. Las desventajas están aquí. Estas son las desventajas de utilizar lo transgénico. Aquí habla más que nada de las desventajas, de lo que no está bien de los transgénicos.
Y acá del cultivo del aguacate también habla de la ventaja de usar los orgánicos, ¿sí? Entonces vamos a hacer también otro cuadrito entonces donde tengamos nosotros también, vamos a insertar una nueva tabla, ¿sí? Y le vamos a poner, por ejemplo, aquí la vamos a hacer grande, grandota, ¿sí? Y la vamos a poner aquí: ventajas de usar productos orgánicos. Orgánicos es lo natural. Acuérdate entonces también que vamos a ir a esto y vamos a leer. ¿En dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar aquí donde está lo del aguacate. A ver, ¿dónde está lo del aguacate? Ya me pasé. Están las ventajas aquí en donde vimos lo del aguacate. Ya me había pasado, era este aquí. Vamos a encontrar las ventajas de cultivar el aguacate orgánico. Es lo orgánico, es lo natural. Entonces aquí vamos a hacer ventajas de usar productos orgánicos. Aquí puedes poner hasta 10 renglones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, te voy a ayudar con uno de que no son tóxicos, por ejemplo. No son tóxicos. Esa sería una ventaja, ¿sí? No son tóxicos, por ejemplo. Ok. Y vamos aquí al final, ya la segunda tarea, vamos a poner aquí, vamos a ver cuáles son las ideas principales. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues vas a sacar las ideas principales de los dos. Por ejemplo, vamos a sacar una. Te voy a ayudar con la primera idea principal. Si nosotros leemos el primer, recuerda que son tres textos, ¿ok? Vamos a sacar una idea principal, por ejemplo, algo importante de por ejemplo, o puede ser de también, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, de una idea principal, tiene que decir más o menos, no son palabras, son ideas. Dice que los transgénicos no deben ser sanitizados, pues no se ha demostrado que su consumo ponga en riesgo la salud humana. Aquí está una, por ejemplo. Entonces, vamos a ponerle aquí de que una idea principal dice que los transgénicos no se ha demostrado que afecte la salud humana. ¿Ya me entendiste? Esta es una idea principal, ¿sí? Una idea principal que tomamos de el primer texto, ¿sí? Entonces, usted dirá, maestro, ¿y cuántas ideas principales vamos a tener? Bueno, pues hagan las que más, pero yo les recomiendo que hagan mínimo unas 6 de cada texto. 6 de cada texto. Van a ser 6 de cada texto. Aquí ya tienen una, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo está eso de 6 de cada texto? ¿Sí? Que de aquí, por ejemplo, van a sacar ustedes 6 ideas principales. De acá del aguacate van a sacar otras 6 ideas principales.
también, y de el aguacate orgánico también 6 ideas principales, ¿sí? Y eso va a ser todo por hoy para que después hagamos el debate. Así que aquí tienes tu tarea. Ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Así que nos vemos. Adiós.